7 de la mañana, 23 minutos. Ahora saludamos al presidente del Congreso, el senador Roy Barreras. Bienvenido a RCN Mundo, senador Roy. Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues muy buen día a todo el equipo de RCN Mundo, a las oyentes, a los oyentes. Placer estar con ustedes. Me alcancé a escuchar las últimas opiniones del buen profesor Sergio Fajardo. Me hubiera encantado poder controvertirlas, poner al aire. Pero déjenme en este primer saludo decir que tal vez él no se enteró de lo que ocurrió ayer. Es que las especulaciones de él, de las redes, equivocadas todas, en el sentido de que el ejercicio en cumplimiento del mandato de los jueces que adelantamos el día de ayer, tenía como propósito, según esas especulaciones, meter a las malas a un candidato de bolsillo del gobierno. Lo que ha quedado demostrado es que eso era mentira absoluta, y me sorprende que se siga afirmando el día de hoy, cuando de manera más transparente que nunca, con la presencia de la red de vendías, de la MOE, del Centro Carter, con transmisión en vivo y en directo, ayer se cumplió el ejercicio más transparente de elección de esa lista meritocrática que respondió exclusivamente a esos criterios, donde no era cierto que se fuera a introducir a las malas a un candidato del gobierno. El presidente Petro no tiene candidato, el mérito es su candidato, y que se iba a decapitar una candidata, que generó la prematura expresión de los partidos, que es legítima. Los partidos políticos pueden y deben, si quieren, tener candidaturas, pero tenían un temor infundado, y es que se iba a decapitar una candidata. Por supuesto que no. Se cumplió con el mandato de los jueces, se calificó estrictamente el estudio, el examen académico, la hoja de vida de cara a los colombianos, además la entrevista, y eso significó unos puntajes, y esos son los 10 candidatos y candidatas, y el 18, a pesar de las turbulencias y las especulaciones, se elegirá de manera tranquila el contralor o contralora, como ordena la Constitución, en el Congreso colombiano. Sí, senador, precisamente quería preguntarle si el ambiente finalmente se calmó o lo logró usted calmar como presidente del Congreso, porque había mucho nerviosismo en estos últimos 2 días, las renuncias, el fantasma que usted alcanzó a tuitear del tema del prevaricato. Todo eso quedó claro, todo eso quedó subsanado y, digamos, las aguas retomaron su cauce. Pues sí, sabe que su pregunta, hoy he estado conversando con algunos colegas suyos, pero esa expresión suya me parece muy precisa. Había mucho nerviosismo. Eso es el mejor diagnóstico que he escuchado en los últimos 3 días. El nerviosismo hizo, por ejemplo, que se produjera una cascada de renuncias, porque se empezó a especular con miedos y amenazas jurídicas infundadas, y esa cascada de renuncias puso en riesgo el desarrollo institucional. Pero también el nerviosismo hizo que los partidos políticos se apresuraran a anunciar sus afinidades, que son legítimas, que son respetables, pero es necesaria esa prematura expresión. ¿Por qué lo hicieron? Por nerviosismo, porque llegaron a creer que se iba a decapitar a la candidata a sus preferencias, y además era la más calificada en el académico. Entonces el nerviosismo fue la pauta, también damos ciertos intereses políticos ocultos de algún sector de la oposición que en el fondo lo que quería era torpedear el buen funcionamiento institucional, generar caos para que el presidente Petro se posesionara en medio de esa incertidumbre. No lo lograron. Ellos saben que lo que nos importa son las reformas, que la reforma tributaria es la prioridad para pagar el costo de los alimentos en Colombia, el subsidio de los alimentos, de los fertilizantes, para pagar la deuda social, y no quieren la reforma tributaria. Hicieron un intento, fallaron, de bloquear el Congreso. Imagínense lo que hubiera ocurrido si hubieran logrado sabotear la sesión de ayer. Eso no lo dice ayer por prudencia, lo puedo decir hoy en la RCN Mundo. Si hubieran logrado sabotear la sesión de ayer, ante la inexistencia de una lista de elegibles, que ya no existía por mandato de los jueces, había sido tumbada, y si me hubieran impedido construir una nueva lista, pues el vacío institucional hubiera significado por primera vez la imposibilidad de elegir contralor. Eso era lo que pretendían, no lo lograron. Agradezco a los congresistas de todos los partidos que acudieron ayer de manera responsable a cumplir con su deber, algunos pocos de manera, a mi juicio,
no responsable, renunciaron a su trabajo, a su tarea, o sea que no podían hacer. Pero la inmensa mayoría cumplió con su deber y tengo un gran reconocimiento por los partidos y los congresistas que nos permitieron avanzar institucionalmente de manera tranquila y transparente. Doctor Roy, y en ese sentido, en virtud de lo que usted acaba de describir, desde el punto de vista político y de gestión del Congreso que usted conoce a la perfección, ¿qué significado tuvo eso que usted está describiendo? Unos partidos que en algún momento anunciaron disposición de colaborar con el gobierno de Gustavo Petro, el gobierno entrante, pero que de una u otra manera tuvieron ya un primer pulso con el mismo gobierno en relación con la elección del Contralor. ¿Qué significa eso? ¿Que no va a estar, digamos, el camino allanado para la aplanadora del petrismo en el Congreso necesariamente, o fueron unos pocos? ¿Cómo es el cuento? No, yo creo que su diagnóstico es preciso, era el nerviosismo. Yo debo recordar dos cosas que a veces se olvidan, no se conocen por la opinión. Fue el constituyente del 91 el que le entregó al Congreso el derecho y el deber de elegir Contralor. Eso se lo inventó la constituyente, no nosotros. Y por supuesto hay profundos debates sobre eso. Y el Congreso tiene que cumplir con esa orden constitucional. Entonces, en ese contexto, los partidos políticos representados en el Congreso tienen pleno derecho, además es su deber también, escoger un candidato. Y tienen derecho a hacerle campaña. Y tienen derecho, como se ha hecho siempre, a anunciar cuál candidato o candidata les gusta. Eso no es exótico. Lo que era innecesario es haberlo anunciado, a mi juicio, lo digo con respeto, tan prematuramente. ¿Por qué lo anunciaron prematuramente el día antes de la sesión? Por nerviosismo, es lo que creo. Les habían convencido a algunos de los partidos de oposición que la orden del presidente Petro era decapitar a esa candidata y meter a las malas un candidato afín a la izquierda. Todo eso era falso. Y por supuesto ayer quedó demostrado que el presidente no estaba interfiriendo en absoluto. Su única directriz ha sido respetar el mérito, por eso ayer hicimos esa elección abierta y transparente. Ahora, entiendo, además del nerviosismo, la dificultad de transmitir una imagen positiva, casi imposible de un proceso que, como dicen las abuelas, árbol que nace torcido es difícil de enderezar. Y este árbol de la elección de Contralor nació torcido por la prematura convocatoria de la mesa anterior, que a los tropezones y de manera acelerada hizo elegir Contralor antes de que llegara el nuevo presidente. Eso nunca había ocurrido. Y por supuesto los jueces, los magistrados del Tribunal de Medellín, de Cundinamarca, dijeron, mire, cometieron errores, pero ordenamos corregirlos. Ayer los subsanamos todos y el 18 habrá una elección del Contralor o Contralora, como ordena la Constitución, de manera tranquila. Y el lunes, le doy comparto dos informaciones, el lunes 8 de agosto, primer día del gobierno, los ministros radicarán a las 11 de la mañana las reformas que hemos trabajado durante 2 meses y que son el verdadero cambio y lo que realmente importa: la ley contra el hambre, la reforma tributaria, la reforma política anticorrupción, en fin, la reforma agraria, en los temas que tienen que ver con la ley de baldíos, con la jurisdicción agraria, los derechos de los campesinos, etcétera. Y el martes, el partido de gobierno, la bancada de gobierno del Pacto Histórico, convocará a una conversación con los otros partidos de gobierno para establecer consensos. Siempre se ha hecho, es nuestra obligación hacerlo, acompañarlo, ese consenso, no solo sobre los temas mecánicos de elección de magistrados del Consejo Electoral o de Contralor, sino sobre lo de fondo, consenso sobre las reformas para poder cerrar la brecha social, para poder hacer la paz plena, para parar la violencia, para enrocar la economía, para generar más empleo, para que los jóvenes tengan las oportunidades que merecen, para que las madres, cabeza de hogar, tengan un ingreso digno. Ese es el cambio por el que nos eligieron y esa es nuestra prioridad. Las reformas son más importantes que la mecánica electoral en el Congreso. Senador, en este primer pulso, ¿usted cree que la oposición alcanzó a ganar unos punticos y alcanzó a fortalecerse? La oposición perdió estrepitosamente ayer y lo lamento, porque yo prefiero una oposición más robusta. Perdió en su intento de sabotear la instalación de la Comisión Accidental, perdió en su intento de amenazar jurídicamente y propiciar esa cadena de denuncias. Los partidos de oposición ayer incumplieron su deber, faltaron el deber constitucional y legal, no asistieron a la sesión, las denuncias eran absolutamente infundadas,
es irrenunciable el deber de trabajar. Los colombianos nos pagan por trabajar. Imagínese usted que un policial o un bombero colombiano o una enfermera en un hospital decidiera decir, mire, yo hoy no trabajo, dice el policía, porque me da miedo, o porque no quiero, o porque tengo miedo jurídico. No puede dejar de trabajar. El miedo no es una causal de inasistencia laboral. Y ayer, por supuesto, muy pocos, pero de los partidos de oposición no cumplieron con su deber. Y esa pues responsabilidades individuales. Pero perdieron en su propósito de sabotear la Comisión Accidental. La inmensa mayoría de los partidos de gobierno acompañaron la bancada de gobierno, elegirán y elegiremos contralor o contralora, ojalá de manera consensuada. Es la tarea nuestra acompañar ese propósito de un consenso tranquilo, y el 18 habrá elección de contralor, como está previsto. Senador Roy Barreras, le saluda Hablado. Varios de los partidos tradicionales del Congreso que hacen parte de esta coalición del cambio se la jugaron por la doctora María Fernanda Rangel. Y yo quisiera preguntarle a usted, ¿qué pasa si no gana la doctora Rangel? ¿Qué van a hacer ahí ustedes? ¿Cómo van a tomar esa cosa? ¿Qué efectos puede tener después de que se la han jugado tanto varios de los partidos importantes de ahí de su coalición, senador Barreras? Pues claro, no sé cuál sería la reacción de esos partidos que expresaron esa afinidad. El partido de gobierno y el presidente no tiene candidata ni candidato. Ayer quedó demostrado, y debo reiterar, que en la selección más transparente de la historia, con la MOE, con el Centro Carter, con la red de veedurías transmitida en vivo y en directo, pues es una lista de elegibles exclusivamente marcada por el mérito y por primera vez por mandato judicial y por voluntad además expresa de la bancada de gobierno por paridad de género. Acordémonos que el Pacto Histórico hizo la primera lista paritaria y la mitad de nuestras congresistas son mujeres. Entonces, respetando la paridad de género y respetando el mérito, se construye una lista. Y cualquiera de los 10, según la Universidad Industrial de Santander, que calificó el mérito académico, pues tienen la idoneidad para ocupar ese cargo. Y el 18 se elegirá a una o uno de esa lista. Yo creo que habrá consenso, estoy seguro. O sea, una de las tareas de las bancadas de gobierno y de las responsabilidades nuestras son ayudar a conducir ese consenso. Y pues vamos a cumplir con esa tarea desde el próximo martes, además con una ventaja enorme, y es que el martes tendremos un gabinete completo, y yo espero sea un gabinete de paz. Habrá un ministro del Interior indispensable en esta tarea, un ministro de Justicia, y espero que ese gabinete de paz, orientado por la experiencia del canciller Álvaro Leiva, además, y del alto comisionado, pues permita lo de fondo, que es desarmar a los asesinos, desarmar a los colombianos que matan a otros colombianos por esa maldición del narcotráfico, y permitir que no haya más asesinatos de líderes sociales, ambientales, de policiales. Esa es la principal angustia en mi caso, y es a lo que me dedico. Así que el gabinete de paz espero poder celebrarlo cuando tengamos esos ministros necesariamente ya el 7 de agosto. Senador Roy Barreras, presidente del Congreso, gracias por estar con nosotros en RCN Mundo. Buen día, buen fin de semana, y bueno, estaremos atentos al domingo, ya el día de la transmisión de mando presidencial, de la posesión como presidente de Gustavo Petro. Gracias. Pues muchas gracias a todos y a los oyentes.